Dios le bendiga. Damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso por este tiempo especial en el cual vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Así que vamos a orar, le estamos invitando para que en esta hora estemos en oración, poniendo todo este tiempo en las manos de Dios, para que Él sea haciendo su obra en cada una de nuestras vidas. Les recordamos que estas clases están dirigidas a esa formación fundamental del creyente para que se mantenga en el camino del Señor con una doctrina sana, una doctrina férrea, sólida, que le va a ayudar a mantenerse en el tiempo. Sabemos que hay muchos creyentes, bastantes creyentes, que están un tiempo en el camino del Señor y después, por causa de las dificultades, de los problemas, se vuelven atrás y se apartan del camino del Señor. Así que hoy le invitamos para que usted esté atento y esté compartiendo esta transmisión. Comparta a través de sus redes sociales, comparta a través de las personas que usted conoce, por todos los medios que usted tenga, para que más personas reciban en esta hora, este tiempo especial. Vamos a hablar de un módulo acerca de llamados a perdonar. Este es casi que el último módulo, el cual vamos a estar trabajando para terminar esta serie de conferencias de la Escuela de Formación Bíblica, colocando el buen fundamento. Así que honramos a nuestro Dios y este tiempo allí, separando este tiempo para que estemos revisando textos bíblicos que nos van a ayudar en esta parte de lo que es el perdón. Muchas personas se les cuesta trabajo perdonar, muchas personas no están en esa disposición de rendir su vida para que alguien reciba el perdón que usted le pueda otorgar. Así que nuestro deseo en esta tarde es que a través de esta palabra usted pueda tener una reflexión en esta verdad que es muy poderosa. El perdón nos va a ayudar a nosotros a garantizarnos o permitir que esa salvación permanezca en nuestra vida. Así que es necesario la reflexión acerca de perdonar a aquellas personas que nos han ofendido, que nos han herido, personas que de alguna manera han tocado esas fibras del corazón que son sensibles y que nos cuesta pasar por alto esas acciones con las cuales muchas personas en alguna eventualidad de nuestra vida quizá nos han herido, nos ha hecho sentir mal, y esa daga ha permanecido ahí en ese corazón, y esto pues a quien le hace daño es la persona que no perdona. La persona que no perdona es la que mantiene intacta la herida, y esto en cualquier momento le lastima y sangra. Así que es necesario que meditemos en esta parte. Vamos a estar orando en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este momento especial. Te rogamos, Dios, por aquellas personas que hoy, Dios, tienen la disposición, Señor, de estar compartiendo esta poderosa verdad. Que tú, Dios, seas manifiesto, que tú seas operando en sus vidas y que le llenes en el nombre de Jesús de una manera especial. Espíritu Santo, glorifícate con gran poder, manifiéstate de una manera poderosa, tocando vidas, renovando los corazones, que tú operes, amado Dios, que tu gracia descienda, que tu gracia toque las vidas y que hoy podamos, Señor, estar en esa actitud de transformación, de cambio en nuestra vida, para que sea tu gloria, tu poder, Señor, llenando. Mira, cada persona que hoy, Dios mío, va a estar recibiendo estas verdades, que tú rompas obstáculos, que rompas cadenas, Dios, en el nombre de Jesús. Que todo aquel, Dios mío, Señor, que pueda recibir esta verdad, Dios mío, pueda ponerla en práctica. Que hoy se rompan esas cadenas y que tu gloria de una manera poderosa toque, descienda, renueve, haciendo una obra especial en cada una de las vidas. Por eso, Señor, queremos exaltar tu gloria, queremos exaltar tu poderío,
y decirte, Dios, gracias por tu bondad, por tu misericordia, por las cosas buenas que tú haces en cada una de nuestras vidas. Honramos a ese Dios maravilloso, especial, y que usted que está allí pueda recibir todo esto que Dios tiene para nuestra vida. Gloria sea el nombre de Cristo. Queremos bendecir a aquellos hermanos que se están acercando, que están conectándose y tomando este tiempo para la meditación de la palabra. La gente muchas veces no tiene ese tiempo disponible para buscar a Dios, que sea este el momento especial en que la palabra de Dios va a actuar en su vida y que va a tener un momento de reflexión. Por eso le estamos invitando que comparta con otras personas para que reciban lo que Dios tiene para su vida en el día de hoy. Así que honramos a ese Dios maravilloso, ese Dios poderoso, ese Dios especial que está ahí en su casa, en su hogar, que está en su vida. Gloria sea el nombre de Jesús. Damos gracias al poderoso. Vamos a estar compartiendo en este momento esta poderosa palabra. Vamos a estar compartiendo esta verdad de Dios y esperamos que Dios siga tocando, siga transformando en el nombre de Jesús. Necesitamos perdonar, necesitamos acercarnos a Dios y permitir que su gloria de una manera poderosa nos toque, nos llene. Solamente el poder de Dios nos puede ayudar a que nosotros podamos llevar una vida agradable a Dios. Gloria sea el nombre de Cristo. Así que vamos a empezar, gloria a Dios, con el módulo del día de hoy. Gloria sea el nombre de Cristo y que Dios nos ayude, que sea el Señor operando de una manera poderosa en nuestra vida. Este módulo, el módulo 18, el último módulo de esta serie que hoy vamos a finalizar, dándole gracias a Dios por permitirnos estar todo este tiempo desarrollando este curso, colocando el buen fundamento. Gloria sea el nombre de Cristo y las personas que han estado recibiendo esta enseñanza, vamos a entregar la certificación de este curso. Gloria sea el nombre de Cristo. Así que llamados a perdonar. Y vamos a estar viendo en el día de hoy, llamados a perdonar. Vamos a mirar esta parte, lo que es el llamado a perdonar. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a mirar la semejanza del reino de Dios. Vamos a ver lo que es dar cuenta de los hechos delante de Dios. Vamos a hablar acerca de la misericordia del Señor y de la misericordia que nosotros debemos tener para perdonar a las personas que nos han hecho algo. ¿Y qué pasa cuando nosotros no somos movidos a misericordia porque tenemos rencor en nuestra vida? Bendito el nombre del Señor. ¿Qué pasa cuando definitivamente nosotros no perdonamos? Hay unas consecuencias. Y pues también sabemos que hay quienes interceden para que Dios haga justicia, para que Dios ponga las cosas en su lugar. Y cuando ya Dios no tiene alternativa, viene el juicio sobre las personas que no perdonan. Este tema es un tema que la gente mira por encima, pero tenemos un Dios que es severo, un Dios fuerte. Y como siempre he dicho, este no es el motivo por el cual yo voy a perder mi salvación. O por causa de una tercera persona, yo no voy a perder mi salvación. No voy a apartarme de la gracia de Dios por no perdonar a alguien.
Entonces, lo que vamos a ver en esta tarde. Y vamos a estar mirando y vamos a estudiar Mateo 18 del 23 al 35. Y tengo aquí algunos versos del 23 al 27, vamos a estar leyéndolo. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. En este pasaje, en la parte que quiero señalar es que es un escenario pues común y corriente que vivimos nosotros los humanos, donde muchas veces nosotros fallamos y Dios nos perdona, o una persona a la cual hemos fallado, pedimos disculpas, nos humillamos y Dios o esa persona nos perdona. Entonces, lo que Dios está hablándonos acerca de esto es nuestra actitud de perdonar a las personas que nos ofenden, de perdonar a aquellos que son nuestros prójimos, a aquellos que Dios ha colocado a nuestro lado. El prójimo es el que está, el próximo, el que está cerca a nuestra vida, el que comulga con nosotros, el que convive con nosotros. Porque las heridas las recibimos de los más cerca. Las heridas no vienen de las personas que están lejos. Porque una actitud de esas personas a tu vida, donde no hay una afinidad, un acercamiento, una vida de comunión, esas acciones no duelen. Duelen las acciones de las personas que amamos, de las personas que tenemos cerca a nuestra vida, con la cual convivimos, de las personas que rodean nuestra vida, las que hacen vida con nosotros. Esas heridas son las que hieren al corazón, y esas heridas también nosotros las causamos a aquellas personas que están cerca de nosotros. Entonces, lo que la Biblia está demandando es que nosotros miremos a aquella persona que ha reconocido su error y le perdonemos. Hay veces que estamos heridos, pero cuando alguien se acerca a pedir la disculpa, a pedir perdón por la actitud, lo mejor es que nosotros cedamos y le perdonemos, porque para eso Dios nos ha establecido, y por eso el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones, para que nosotros, movidos por la misericordia y el amor de Dios en nosotros, perdonemos a nuestros semejantes. Hay personas que les cuesta trabajo perdonar. Hay gente que le cuesta mucho doblegarse y perdonar a su semejante. Creo que esa actitud no procede de Dios ni el Espíritu de Dios. Lo que procede del Espíritu de Dios es tener misericordia, perdonar a aquellas personas que nos han herido, las personas que nos han hecho daño. Porque si no perdonamos, el mal lo tenemos en nuestra vida. Tú no perdonas, pero aquella persona ya de pronto ni se acuerda lo que te hizo. Pero como tú eres el afectado, la herida está en tu vida, el mal está en tu vida, y eso está haciendo daños a tu vida. Entonces es muy importante esta parte de la reflexión de que tenemos que perdonar. Tenemos que ser movidos a misericordia y dejar libre a aquellas personas. Porque básicamente el perdón es dejar libre. O sea, ya no acuso al que me hizo algo. Yo lo dejo libre para que mi corazón no tenga cautivo a una persona. Entonces no podemos
convertirnos en jueces. Te conviertes en juez cuando tú no perdonas. Tú estás estableciendo tu juicio. Y la Biblia enseña que no podemos tomar la justicia de Dios por nuestra mano, sino que hay que dejar que Dios sea quien haga justicia. Entonces, nuestra parte nos toca no hacer la justicia, nos toca hacer misericordia y perdonar a aquellas personas que de pronto nos han hecho daño. Y no vamos a decir que no nos duele. Sí, duele cuando alguien que tú amas te insulta, te dice palabras hirientes, y eso va como una daga en tu corazón. Y eso resta de tu paz interior. Pero con todo eso tenemos que dejar libre a aquellas personas para que sea la misericordia de Dios sanando tu vida y Dios estableciendo su justicia conforme Él la sabe hacer. Así que ese es el llamado a perdonar. Gloria a Cristo. Y vamos a mirar que este texto que les he traído es una semejanza, ¿verdad? Este tema es una semejanza del reino de Dios. Dice, por el cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. La Biblia habla de que el reino de los cielos tiene una semejanza a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Esto significa que el reino de Dios, tarde que temprano, llama cuentas. Tarde que temprano Dios tiene que establecer y poner las cosas en su lugar. Es decir, que como quiera, un día Dios te va a llamar, porque el modelo del reino de Dios es hacer cuentas. El llamado de Dios, el propósito del reino de Dios es establecer su justicia. Y para que Dios haga su justicia, tiene que llamar a cuenta. Entonces, por eso está hablando que el reino de los cielos es semejante a ese rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuenta esta historia que el rey estableció, llamó a aquellas personas que estaban en disputa buscando que le dieran cuentas, y había uno que le debía mucho dinero y entonces le perdonó la deuda. Entonces habla que Dios llama a que nosotros rindamos cuentas. Así es el reino de Dios. Hay gente que piensa que pueden hacer y deshacer y nunca en su vida van a rendir cuentas a Dios. Pero la Biblia establece a través de este pasaje que tarde que temprano Dios llama a hacer cuentas. Entonces, y tenemos que dar cuenta por nuestros hechos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Este pasaje nos habla acerca de un ejemplo de este rey que llamó a aquel siervo que le tenía una gran deuda con él. El Señor empezó a hacer cuentas y le trajeron a alguien que le debía 10,000 talentos, una cantidad asombrosa. Asimismo, Dios nos llama a nosotros a hacer cuentas con Él. El ser humano está habituado a hacer y deshacer en la vida, y saltándose la justicia divina, burlando los principios de Dios, no obedeciendo lo que Dios demanda para su vida. Pero llega el momento en que Dios va a llamar a cuentas. Va a llegar el momento en que Dios va a justiciar. Que Dios te va a pedir cuentas. ¿Cómo está tu vida? Si tú has perdonado, si todavía
hay en tu corazón odio, amargura, resentimientos contra alguien, si todavía esa actitud arrogante en tu vida de no rendir cuentas a Dios piensa que va a prevalecer, tarde que temprano Dios llama a que nosotros ni damos cuenta. La pregunta es, ¿cómo está tu vida con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás tú con tus semejantes? ¿Hay odio en tu corazón? ¿Hay venganza en tu vida? ¿Hay celos? ¿Hay odio hacia otras personas? Entonces esa serie de cosas son muy graves en nuestra vida. Y por eso Dios tiene que llamarnos a que rindamos cuenta, porque Dios está diciendo que eso no es correcto. Y dice aquí que como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces esa deuda que tenía este hombre eran 10,000 talentos. Y eso era mucho dinero, de tal manera que él no podía pagar esa deuda. Cuando nosotros miramos esto con respecto a nuestra vida personal y nosotros fallamos delante de Dios, cuando no perdonamos a alguien, muchos de nosotros pensamos que es difícil que uno pueda pagar esa deuda. Pero la Biblia nos enseña que Cristo murió por nosotros y pagó un precio muy alto para darnos el perdón y la misericordia a nosotros. Entonces, si el Señor derrama su vida para traer perdón a nuestra vida, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a nuestros hermanos? Entonces, este texto nos está hablando de que cualquier cosa que nos hagan a nosotros realmente no es comparable con el perdón que Dios nos ha entregado a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestro oprobio fue tan grande delante de Dios que fue necesario que su Hijo muriera en la cruz para perdonar nuestros pecados. Entonces tenemos que hacer una comparación, mirar que Cristo puso su vida para perdonarnos. Pero nosotros no queremos perdonar a aquellas personas. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que Dios establece hacer cuentas. Tarde que temprano Dios va a venir para hacer cuentas, para ver cómo está nuestra vida y cómo está esa relación que nosotros hemos perdido porque no hemos sido movidos a misericordia. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Fue lo que Dios hizo con nosotros. Porque nosotros cometimos nuestras fallas, nuestros errores, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó esa deuda, porque fue la vida de Cristo la que fue necesaria para pagar esa deuda tan grande que nosotros teníamos contra Dios. Porque fuimos nosotros los que crucificamos al Señor. Fuimos nosotros con nuestro pecado que fue necesario que Cristo viniera y derramara su sangre para perdonar esa gran deuda que nosotros teníamos. Entonces dice aquí que el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Nosotros estábamos atados por el pecado en nuestra vida, una deuda que no podíamos pagar. Ningún ser humano podía pagar la deuda que teníamos por nuestras transgresiones, nuestros delitos y pecados delante de Dios. Entonces fue necesario que el Señor viniera y derramara su sangre en la cruz para entonces perdonar esa gran deuda que nosotros teníamos para con Dios. Entonces tenemos que valorar esa grande misericordia de Dios, que fuera de nosotros si Cristo no hubiera venido. Todavía tuviéramos nosotros camino a la perdición y la destrucción,
porque el camino del hombre es la perdición eterna. Y si tú no te acoges a Cristo, no vas a poder pagar la deuda que tienes contra Dios. Entonces es necesario acogernos a Cristo para que nos cubra en el pago de esa deuda y nosotros poder estar absolutamente libres. Y damos gracias al Señor porque Él pagó ese precio por nosotros en la cruz. De tal manera que nosotros hoy hemos rendido nuestra vida a Cristo, hemos gozado del perdón y de la misericordia de Dios, porque hoy podamos descansar y decir gracias, Señor, porque tú pagaste la gran deuda que yo tenía contigo. Una deuda tan grande que fue necesario derramar la vida de Cristo en la cruz para que esa deuda fuera perdonada a nosotros. Es que no tenemos idea de la magnitud de nuestra transgresión delante del Señor, que fue necesario que el mismo Cristo pagara con su vida la deuda que nosotros teníamos con Dios, porque la actitud del hombre ha sido irse contra Dios. Nuestros pecados, todos los que transgredimos la ley de Dios, acumulamos esa gran deuda y que es necesario que nos acojamos al sacrificio de Cristo para que sea perdonada nuestra deuda. Hoy que estamos en Cristo, lo podemos entender y por eso podemos disfrutar nuestra vida cristiana. ¿Por qué disfrutamos la vida cristiana? Porque nos ha cobijado ese sacrificio de Cristo y somos totalmente libres porque su perdón está en nosotros. Esa gran deuda que teníamos, esos 10,000 talentos que teníamos, Cristo lo paga en la cruz. Y hoy por eso el pueblo de Dios puede cantar victorioso. Por eso el creyente que está en el temor de Dios se goza por el camino de salvación que tiene y permanece allí porque le cobija ese sacrificio precioso en la cruz del Calvario. Así que por eso estamos agradecidos por la misericordia del Señor. Entonces, porque Dios nos ha perdonado, Dios fue movido a misericordia y nos perdonó esa deuda mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero ¿qué pasa cuando nosotros pues no perdonamos a las personas? Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él de abogado, diciendo, págame lo que me debes. Mira el contraste. Aquel hombre debía 10,000 talentos. Y el Señor le perdonó esa deuda que era impagable. O sea, era tan grande la deuda que tuvo que ser condenado a la cárcel con toda su familia y todas sus posesiones. O sea, estaba a punto de perderlo todo, porque la deuda que tenía era demasiado grande. O sea, él no podía pagar esa deuda, ni siquiera con todas las propiedades que tenía, no podía pagar la deuda. Pero el Señor fue movido a misericordia y le perdonó 10,000 talentos. Pero ¿qué pasa? Cuando sale de allí, se encontró con alguien que le debía una cantidad ínfima, 100 denarios. 10,000 talentos con 100 denarios. 100 denarios es una cantidad ínfima, pequeña. No tiene significado con respecto a los 10,000 talentos. Y este hombre no quiso perdonar y lo cogió y lo ahorcaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces sus consiervos, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Entonces fíjese que se presentó la ocasión que después de ser perdonado esa gran deuda, había alguien que le debía 100 denarios y lo estaba cogiendo por el cuello para ahogarlo. Eso nos pasa a muchos de nosotros. Dios nos perdona 10,000 talentos.
y no queremos perdonar 100 denarios. Cualquier cosa que alguien te haga, nunca va a pasar de los 100 denarios. Nunca va a ser comparable con la deuda que nosotros debíamos ante Dios. Que tuvo que Cristo morir para perdonar esa deuda que teníamos. Y ahora, con cualquier acción y cualquier cosa que alguien te haga, nunca va a pasar de los 100 denarios. Siempre va a ser una cantidad insignificante respecto al perdón y la misericordia que Dios tuvo para con nosotros. Porque nuestra deuda era grande, no podíamos pagarla ni con nuestra propia vida. Tuvo que ser con la vida de Cristo. Tuvo que el Señor derramar su vida en la cruz para que fuésemos nosotros perdonados. Porque no nuestra existencia misma, ni nuestras riquezas podían pagar esa deuda. Ni con todo el trabajo de nuestra vida se puede pagar esa deuda que el ser humano debía para con Dios. Y Dios envió a su Hijo, lo más preciado que tenía, y derramara su sangre para que perdonara nuestras deudas. Pero ahora nosotros, a alguien que nos debe 100 denarios, una cantidad despreciable, queremos ahorcarlo, ahogarlo, acabarlo, destruirlo, porque no tenemos misericordia. Entonces, cada vez que usted esté en una situación donde alguien te ha hecho algo, por más grave que pueda ser, siempre van a ser 100 denarios. Si alguien acabó con la vida de un pariente tuyo y a ti te duele eso que te hicieron, que es doloroso, es evidente, pero nunca va a pasar de 100 denarios. O sea, nunca va a ser mayor que el perdón y la misericordia que Dios tuvo para con nosotros. Entonces, no hay acción grande sobre la tierra que alguien te haga a ti. No hay mal que te hagan, no hay herida profunda, no hay acción aborrecible sobre ti, no hay violencia, no hay nada sobre ti que pase esos 100 denarios. Lo que Cristo hizo por nosotros es demasiado grande. Y esas acciones, esa herida que tú tienes, ese resentimiento, ese aborrecimiento que tienes hacia un hermano, un pariente, alguien a que tú amas, eso son 100 denarios. Eso no tiene valor. No tiene valor. Y muchas veces nosotros, cuando alguien nos hace algo, queremos ahogarlo, ahorcarlo, acabarlo, porque no tenemos misericordia. Pero Cristo sí tuvo misericordia para con nosotros. Él derramó su vida en la cruz. O sea, Él pagó nuestra deuda con su propia vida. Porque eran 10,000 talentos. 10,000 talentos. Una cantidad exagerada, grande, con respecto a 100 denarios, que es lo que alguien puede hacerte. Nunca se te olvide. Cualquier cosa que te haga, que te hiera, que te sientas mal, di, solamente son 100 denarios. Siempre dilo, nunca se te olvide. Cuando alguien te haga algo y te sientas herido, que quiera acabar con el mundo, destruir, que quiera irte, insultar a alguien, que quiera destrozar a alguien porque te ha hecho algo, son 100 denarios. Nunca se te olvide. Porque cuando tú recuerdas que solamente son 100 denarios, vas a recordar que el perdón del Señor sobre tu vida fue en base a la vida de Cristo. Entonces no hay nada en esta tierra que vaya a sobrepasar esa deuda que Cristo pagó por nosotros. Siempre van a ser 100 denarios. Nunca se te olvide. Porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón se trata es hasta dónde tú estás magnificando la herida
¿Hasta dónde tú estás considerando que es grande lo que te hicieron? Pero son 100 denarios. Hay gente que dice, no es que me hizo, es que me dio una palabra que me hirió, es que me ofendió, es que me humilló delante de los demás. Son 100 denarios. Eso es despreciable. Cualquier cosa que te hagan es despreciable. Porque lo que Cristo pagó por nosotros, eso sí, es grande. Porque la deuda nuestra era tan grande delante de Dios que no había manera de pagar esa deuda, sino la misma vida de Dios. Entonces el Señor muere en la cruz, entrega su vida. La sangre preciosa tuvo que ser derramada para que se nos perdonara a nosotros nuestra deuda. Y hoy alguien te debe 100 denarios y quieres ahogarlo, quieres acabar con él. Nunca se te olvide. Cuando estés en ese momento que sientes que se fueron contra ti, que te humillaron, que te dieron una palabra hiriente, piensa, solamente son 100 denarios. Y eso hay que dejarlo pasar, porque es insignificante. Cualquier cosa, por grande que sea, que vaya contra tu vida, son 100 denarios. Eso es despreciable. No tiene suficiente valor para mover el sacrificio de Cristo. No es nada comparable. Tiene que decir eso, no es comparable. Y tú levanta tu rostro y camina en paz, en tranquilidad. Yo lo perdono, yo le perdono los 100 denarios, porque Cristo me perdonó 10,000 talentos. Y así vas a caminar en paz, en tranquilidad. Cuando hay falta de perdón en nuestra vida, dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Esto es profundo lo que la Biblia nos habla. Dice que aquel que le debían los 100 denarios no quiso perdonar a su semejante, sino que fue y lo echó en la cárcel. O sea, muchas veces nosotros buscamos cárcel para alguien porque nos ofendió, nos hirió por una deuda, por tantas cosas. Y nos convertimos en jueces y decimos, tiene que pagar lo que hizo. Es que violó a mi hija, tiene que ir a la cárcel, tienen que matarlo, tienen que destruir a esa persona. Eso es falta de perdón. Eso es darle el valor que no tiene una acción contra nuestra vida. Porque esa acción, por más horrible que pueda ser, no es comparable con el perdón de Dios. Entonces eso es lo que tenemos que mirar. La magnitud del perdón del Señor. Y cualquier cosa que te ocurra en tu vida, con un pariente, con tu familia. Hay gente que alguien le debe y lo llevan, lo condenan, buscan cómo acusarlo. Hay gente que pierde la propiedad, que pierde el vehículo, porque alguien está herido, porque alguien está haciéndole daño a su vida. Entonces hay ejemplos de parejas que se amaron por un tiempo y cuando vino la contienda entre ellos, hasta lo acusan y buscan que vaya a la cárcel. Esa mujer vaya a la cárcel o ese hombre vaya a la cárcel. Porque nosotros estamos faltos de perdón. Porque estamos valorando los 100 denarios como si fueran 10,000 talentos. Entonces es un desfase. Entonces el no perdonar 100 denarios, porque lo consideramos que son 10,000 talentos, es un desfase, es una locura. Es una locura, eso no tiene otro nombre. Entonces si tú estás indignado por la acción de alguien contra ti, tú estás confundiendo. Estás confundiendo los 100 denarios con 10,000 talentos. Entonces eso no tiene mérito. Eso sale de razón.
ahí no hay razón. Has perdido el juicio, has perdido la razón. Entonces eso se ve continuamente, gente que ha perdido la razón, que ha confundido el valor de 100 denarios con 10,000 talentos. Entonces, si tú eres cristiano y estás en una posición de esta, tienes que empezar a entender y empezar a reflexionar que cualquier cosa que te haya ocurrido son 100 denarios. Entonces, ¿cuál es la actitud de la persona que está en confusión? Bueno, está tan en confusión que pide la horca, que pide la cárcel, que pide juicio, que pide una reposición económica, etcétera, porque está fuera de sí. Está fuera de sí. Dios hará justicia. No estoy diciendo que hay que premiar al que te hizo algo, no. Eso es un asunto de esa persona con Dios, no tú. Tú no eres juez. El juez es el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser movidos a misericordia. Y no busquemos echar a la cárcel, no busquemos la condenación para aquella persona. Entonces viene el odio, el aborrecimiento a tu vida. Y a aquella persona la condenas, lanzas maldiciones. Y cuando lanzas maldiciones sobre alguien, estás lanzando demonios, estás lanzando juicios sobre aquella persona. Y por eso que hay mucha gente que está en una condición de cautiverio porque alguien no lo perdonó, porque alguien se fue contra aquella persona. Y digo, tiene que pagar. Esa persona tiene que ser condenada. Y nos vamos contra aquella persona y lo encarcelamos espiritualmente. Lo atamos espiritualmente. Entonces, cuando tú aborreces a alguien, cuando tú lanzas palabras ofensivas de maldición porque alguien te hirió, tú estás encarcelándola espiritualmente. Por eso que hay gente que está atada porque no han perdonado a otros. Entonces mantienen a aquella persona en cautiverio sin ser juez. O sea, dicta sentencia sobre alguien porque te hirió. Entonces hace el papel de juez. Y cuando tú haces el papel de juez, tú estás quitándole el lugar a Dios. Te conviertes en un rebelde. Te rebelas contra Dios y dices, no, Dios, tú no has hecho justicia, yo sí hago justicia. Y entonces ocupas el lugar de Dios, lo mismo que hizo Satanás. Ocupar el lugar de Dios. Y entonces viene la rebelión sobre tu vida. Y viene una manifestación extraña, espiritual en tu vida, que tú no entiendes qué te está pasando. Seguimos. Pero siempre hay gente que intercede. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? O sea, tarde que temprano Dios va a decir, pero yo no entiendo este creyente. Este creyente, cuando estaba perdido y me halló, recibió mi perdón y yo le perdoné 10,000 talentos y ahora no está perdonando a aquella persona que le hizo básicamente nada. Entonces, esa injusticia que muchas veces cometemos llegan delante de la presencia del Señor, llegan a oídos de Dios, porque hay alguien que está clamando, porque hay alguien que está orando, porque hay alguien que está intercediendo, que está mediando, y esas voces llegan a la misma presencia de Dios. Y Dios va a llamar entonces a cuenta, Dios va a llamar a cuenta. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esta acción de Dios es ver que nosotros fuimos perdonados, pero no quisimos perdonar.
entonces eso enoja a Dios. O sea, desata la ira de Dios. ¿Sabes qué pasa cuando desatamos la ira de Dios? Nos entrega a los verdugos. Entonces, si tú estás con una actitud de falta de perdón constante, permanente, esas quejas llegan delante de Dios. Entonces vas a desatar la ira de Dios. Entonces, cuando Dios desata la ira, va a entregarte a los verdugos. O sea, los demonios van a manifestarse sobre tu vida y va a estar bajo esa acción demoníaca. Va a haber una influencia satánica sobre tu vida, sin que alguien vaya a echar brujería. No, la misma actitud, la misma rebelión, la misma falta de perdón. Y el juicio de Dios va a venir sobre la vida de aquella persona que no perdona los 100 denarios. Y entonces la ira de Dios va a ser desatada. Y Dios te va a entregar a los verdugos, que son ese tormento demoníaco. Hay gente que está bajo un asedio demoníaco, el tormento, no tienen paz, no tienen tranquilidad, están inquietos, no pueden estar estables. Hay una inestabilidad en su vida, no saben qué quieren, hay una agonía, hay un desespero constante en esas personas porque la ira de Dios está sobre su vida. Entonces pueden reprender todo lo que puedan reprender, pero va a permanecer eso porque no han perdonado. Entonces cuando nosotros perdonamos, Dios nos va a librar de esos verdugos, de esa ira de Dios. Se va a ir eso de nuestra vida y la paz de Cristo va a llegar a nuestra vida. Por eso es muy importante, número uno, reconocer a Jesús como aquel que ha perdonado los 10,000 talentos. Y que nosotros, ya perdonados, perdonemos los 100 denarios que cualquiera quiera cometer contra nuestra vida. Así que damos gracias al Señor por este tiempo. Espero que haya sido de provecho este tema y que pongas en práctica todo aquello que nosotros compartimos cada lunes. Damos gracias a nuestro Dios y esta es la última parte de este curso. Damos gracias a Dios porque nos permitió llegar hasta el final y oremos para que Dios nos permita empezar otra nueva jornada de estas enseñanzas que sé que son de bendición para muchas personas. Dios le guarde y Dios le bendiga. Damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Bendiciones.